Shalom, Dios les bendiga grandemente. Esta es la clase número 4 de Escatología Personal 2. Vamos en esta clase a estar hablando acerca del poder de la resurrección, del poder del Espíritu Santo y vamos a estar hablando del poder de Cristo. Vamos a estar hablando en esta clase y vamos a estar dividiendo esta clase en 3 partes para que sea más fácil. Vamos a estar hablando acerca del poder de la resurrección de Jesucristo en esta parte. Luego pueden ver la segunda parte, que es el poder del Espíritu Santo. Y por último, la última parte y tercera, que es el poder de Cristo. Vamos a estar leyendo la Biblia y vamos a buscar en Colosenses capítulo 1, versículo 18. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Dios añada sabiduría y entendimiento a nuestras vidas a través de su santa y divina palabra. Vamos a estar hablando acerca del poder de la resurrección, el poder de la resurrección de Cristo. Y vemos aquí en Colosenses capítulo 1, versículo 18, vemos que solo Cristo resucitó definitivamente. Es el primero que ha resucitado definitivamente, y como es el primero y el único que ha resucitado definitivamente, es el primogénito entre los muertos, como habla aquí en Colosenses capítulo 1, versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Jesucristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, es necesario que entendamos que la iglesia tiene como cabeza a Jesucristo. Jesucristo está por encima de todos y dice, Él que es el principio. Jesucristo es el principio. Antes de Él no existe más nada. Él es el principio. Y dice, el primogénito entre los muertos, el primero en resucitar definitivamente, el primero en resucitar y no volver a morir. Esa es la diferencia de Jesucristo y los otros líderes de religiones. Jesucristo es el único que resucitó definitivamente. Ningún líder de otra religión ha resucitado. Murieron todos y todos siguen muertos y alejados de Dios. Muerte física y muerte espiritual. El primogénito entre los muertos. Ese es el poder de la resurrección, de que Cristo es el primogénito, el primero y único hasta ahora en morir por el pecado de toda la humanidad. Y dice, para que en todo tenga preeminencia, para que en todo, como es la cabeza, tenga el primado, tenga la prioridad, sea el primero en todo. Es decir, que Cristo es
el primero y el único que ha muerto por el pecado de toda la humanidad, el único que vino a pagar y a morir por los pecados, a pagar por los pecados, a que se cumpla en él la justicia de Dios y también el amor de Dios, la misericordia de Dios. En Cristo se cumple toda la profecía dada desde la caída del hombre, Adán y Eva. Y dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos. El primogénito no es que sea el primero en haber muerto, sino el primero que ha resucitado de entre los muertos. Y dice el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. La resurrección de Jesucristo, el primogénito de los muertos, el primero de los muertos en resucitar definitivamente. Cristo ganó, alcanzó la victoria. Cristo venció a la muerte y a Satanás, que el Señor lo reprenda. Es decir, que Cristo es el que ha vencido, y como nos dice en Hechos 2:24, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Imposible de que la muerte retuviera a Jesucristo. La muerte que ha retenido a todo el que ha muerto, al único que no pudo retener, porque Cristo está por encima y Cristo es el primogénito, Cristo es la cabeza, Cristo tiene la preeminencia y venció, como dice la palabra de Dios desde Génesis, en la promesa en la cual se le había dado al hombre de que la simiente de la mujer le iba a herir en la cabeza a Satanás. Y desde que Cristo murió y resucitó, venció la muerte, venció a Satanás, que el Señor lo reprenda, aun cuando estaba tentándole, mientras estaba al finalizar y mientras estaba en su ayuno apartado con Dios. Vemos que Jesucristo lo venció. Ya el enemigo no tiene la preeminencia, no tiene lo que obtuvo al despojárselo a Eva y a Adán al principio, que lo despojó de lo que Dios le había dotado al hombre, que era de eternidad. Lo despojó de esa relación con Dios, pero Dios le había prometido que de la simiente de la mujer iba a nacer uno que le iba a herir en la cabeza. Es decir, que el enemigo tiene una herida mortal y por lo tanto ya no tiene ese derecho ni potestad sobre el hombre. El único derecho que puede tener es de aquel que le permite, de aquel que se aleja de Dios para servir al enemigo. El poder de la resurrección. ¿Qué dice Romanos capítulo 6, versículo 3 al 5 acerca del poder de la resurrección?
vamos a estar analizándolo. Y dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Es decir, que al estar en Cristo Jesús tenemos la muerte y tenemos la vida. Tenemos la muerte porque hemos muerto al pecado, hemos muerto al mundo, hemos muerto a los deseos de este mundo y hemos vivido para Dios. Tenemos la vida. Por eso es que dice Pablo a los romanos, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, lo que hemos sido llevado a las aguas como Cristo fue bautizado, hemos sido bautizados en su muerte, porque eso es lo que significa el bautismo? Por eso es necesario sumergirlo, porque el bautismo lo que significa es la sepultura, y por eso se sepulta el viejo hombre y se resucita en un nuevo hombre. Y aunque todavía cargamos la muerte de Cristo y la anunciamos, y como dijo el mismo Jesucristo, que al tomar el pan, al tomar el fruto de la vid, la muerte de él anunciaríamos hasta que él vuelva. Es decir, como dijo Pablo, tengo en mi cuerpo la marca de Cristo. Es decir, que como dice aquí, nosotros hemos sido bautizados en su muerte. Llevamos la muerte de Cristo, por cuya muerte fuimos restaurados, por cuya muerte fuimos redimidos, por cuya muerte fuimos salvos para tener vida. Y dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Ese es el simbolismo del bautismo, la muerte, la sepultura con Cristo Jesús, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos al salir del agua por la gloria del Padre. Jesucristo resucitó por la gloria del Padre, por Dios Padre. Y dice, así también nosotros andemos en vida nueva. Es decir, que cargamos la muerte porque aún tenemos a la carne, todavía es parte de nosotros, aunque está subyugada por el nuevo hombre, y aunque está vivificada por Cristo, y aunque está santificada por el Espíritu Santo, y aunque está en Dios, escondido con Cristo en Dios, aún llevamos la muerte de Cristo. Aún tenemos esta carne que está neutralizada, está clavada en la cruz de Cristo, como dice el apóstol Pablo, que los que son de Cristo han crucificado juntamente la carne con sus deseos y pasiones. Dice, así también nosotros andemos en vida nueva, como dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esa es la vida de un cristiano que ha nacido, de alguien que ha nacido de nuevo. Ese es el nuevo nacimiento. Y dice, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte,
así también lo seremos en la de su resurrección. Hay que ser participante de la naturaleza de Cristo. Hay que ser participante. Por eso Cristo le dijo, el que no negare, el que no se niegue a sí mismo. Por eso es que dice, ven, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es decir, que el poder de la resurrección de Cristo nos trajo vida. El poder de la resurrección de Cristo radica en que ahí está la esperanza que el hombre necesitaba y que el hombre perdió en el jardín del Edén. En la resurrección de Cristo está la esperanza de nuestra resurrección, porque así como Cristo resucitó, así también resucitará a los que duermen en él. Y nos garantiza de que si Él viene por su iglesia, entonces tendremos la oportunidad, tendremos el privilegio de no ver muerte física, sino que nuestro cuerpo será transformado. Dice Apocalipsis capítulo 4, versículo 13. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Apocalipsis 14. Sí, dice el Espíritu Santo, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos sigue. Bienaventurados los que duermen, los que mueren en el Señor, en ese tiempo de angustia y de dificultad que ha de venir. Los que mueren en el Señor son bienaventurados, dichosos, son felices, porque sus obras con ellos siguen. Existe un cierto paralelismo entre la doctrina griega de la inmortalidad del alma y este estado intermedio por el que el hombre interior, transformado por el Espíritu Santo, continúa viviendo junto a Cristo. Pero hay una diferencia. Si cuando hablan de el hombre interior, es el alma. Se está hablando del alma, de lo que no muere, que es eterna. La diferencia radica, porque hay una diferencia radical entre la concepción bíblica y la griega. Hay una diferencia radical, principalmente porque la concepción griega dice que todo tiene que ver con la materia, con lo material, con lo humano. Pero sabemos que la concepción bíblica nos habla de la eternidad por Jesucristo, por Dios, algo sobrenatural. No tiene que ver con la materia. El estado de los muertos en Cristo no deja de ser una situación provisional, porque han de resucitar para tener vida eterna. Es un estado intermedio en la que la personalidad no es todavía perfecta por falta de uno de sus elementos, por falta del cuerpo, de la habitación. El alma sin esa habitación, pero tendrá un cuerpo glorificado porque va a resucitar con un cuerpo incorruptible. Y esta situación lo convierte al alma en una situación de desnudez, como nos habla la palabra de Dios, que no nos encuentre desnudos, sino vestidos
y esa vestidura es el cuerpo glorificado que recibirán los muertos en Cristo, pero nosotros también recibiremos, ya que seremos transformados. Este cuerpo será transformado. Y la muerte, mientras no llegue el día de la victoria final. Ya Cristo venció, al resucitar Cristo venció, pero Él es el primogénito. Y luego entonces nosotros, los que hayamos quedados y los que duermen en el Señor, entonces vendrá ese día de la victoria final cuando tengamos ese cuerpo glorificado. Y sigue siendo el gran enemigo, el postrero, la muerte que será vencida. Y ya Cristo la venció, pero hay un día en el cual se va a consumar en nosotros. Y si los muertos viven con Cristo, esto no corresponde, como es el caso de la formulación platónica, a la esencia misma del alma, sino que se debe a una intervención divina. Lo platónico cree que esa eternidad del alma es por algo parte del alma o esencial del alma sin lo divino. Pero sabemos que no es así, que esa inmortalidad es por lo divino, por Dios, quien nos creó a su imagen y semejanza. Por lo tanto, vemos en Romanos 8:11, para terminar, vamos a buscar Romanos capítulo 8, versículo 11. Vemos que ahí radica la diferencia entre la concepción platónica y la concepción cristiana. Y que vemos que cuando uno muere, cuando el cristiano muere, viene a la presencia de Dios, de Cristo, como nos dice Pablo, que para él el morir era ganancia, y era por eso, porque era estar con el Señor. Eso estuvimos hablando de estos temas. Y no es algo que dependa del hombre, sino que se debe a una intervención divina que obra desde fuera. No es por algo interno en el hombre, sino es por la obra de Dios y la obra de Cristo al resucitar. Y esto obra desde fuera por el poder de la muerte y la resurrección de Jesucristo. El poder de la resurrección radica ahí, el poder de la resurrección que nos da esa oportunidad de al morir estar con Cristo por medio de su Espíritu Santo, que ya resucitó al hombre interior. Ya nuestro hombre interior resucitó porque estaba muerto en sus pecados y delitos, pero a través de la obra del Espíritu Santo, al aceptar a Cristo Jesús, entonces el hombre interior, como dice Pablo, que si este cuerpo se va desgastando, el interior se va renovando de día en día durante la vida terrena a través del Espíritu Santo que obra en nuestro interior antes de la muerte, en el momento de la conversión. Cuando nos entregamos, nos convertimos, nos entregamos a Cristo, como dice Pablo, esa conversión que hay del pecado y por medio de la acción milagrosamente poderosa del Señor Jesucristo, que con su sangre nos limpia de pecados.
Y en Romanos 8:11 vemos este resumen de lo que acabamos de decir para concluir. Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos mora en vosotros. Pablo le está diciendo a los romanos, si el Espíritu Santo de aquel que levantó a Jesús de los muertos mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros, por el Espíritu Santo de Dios. Ahí vemos que es el Espíritu Santo que transforma, es el Espíritu Santo que vivifica, es el Espíritu Santo que nos dice aquí que mora en nosotros al aceptar a Cristo. Dice bien claro que si el Espíritu Santo de aquel que levantó a Jesús de los muertos mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará. Ahí está la clave. Vivificar, revivir, darle vida. El Espíritu Santo da vida a nosotros, a nuestros cuerpos mortales. Nos da vida interiormente. Hay vida al aceptar a Cristo. Hay vida por el Espíritu Santo que levantó a Cristo, que nos vivifica estos cuerpos mortales por su Espíritu. Porque el Espíritu Santo vive en nosotros y el Espíritu Santo da vida. Y tenemos a Dios en nuestros corazones, que es el dador de la vida. Esta es la primera parte, el poder de la resurrección de esta clase número 4. Les invitamos a ver la segunda parte de esta clase número 4, donde estaremos hablando acerca del poder del Espíritu Santo.